Tras las últimas noticias de esta mañana, una gran presencia policial congregó a varias agencias en San Pedro y Bassi, un área justo al norte de Olmos Park. La carretera en esa zona permanece cerrada esta mañana. Nuevos videos muestran el momento exacto en que agentes federales allanaron un club nocturno en el lado norte el fin de semana pasado. En ese incidente, recordarán, se detuvo a más de 150 personas que, según el Departamento de Seguridad Nacional, se encontraban ilegalmente en el país. Ahora, en relación con el allanamiento donde decenas fueron arrestados, estamos descubriendo que una de las agencias policiales más grandes de la región no fue informada sobre las operaciones que tuvieron lugar en el centro de la ciudad. Bienvenido a Pulso Militar, donde la verdad oculta de las operaciones clandestinas emerge. Prepárense, porque la verdadera magnitud de esta operación revela una red de corrupción y manipulación que supera cualquier expectativa. El escáner sonó 2 veces, como ya lo había hecho miles de veces antes, en el puerto de entrada de Laredo. Un camión refrigerado, bastante deteriorado, con placas registradas a un distribuidor de tomates de Nuevo León. Una parada de rutina. Eran las 11:47 de la noche. El agente de la patrulla fronteriza golpeó la ventanilla y pidió una identificación. Lentamente, el conductor metió la mano en su chaqueta y entregó una placa federal, una auténtica. La linterna del agente se movió hacia el nombre, su mandíbula se tensó. Esa placa pertenecía al agente especial de la DEA, Troy Callahan, un hombre declarado oficialmente muerto hacía 3 años. Este único momento desveló la mayor investigación de tráfico de heroína en la historia de la frontera de Texas. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos retroceder 6 semanas a una investigación en las zonas más violentas de Dallas y las comunidades circundantes. Durante esta investigación conjunta, ya hemos incautado 25 armas de fuego, grandes sumas de dinero en efectivo, cocaína, crack, metanfetamina y fentanilo. A las 4:52 de la mañana, un grupo de trabajo conjunto del FBI, la DEA y el ICE llevaba 14 meses persiguiendo la red logística del Cártel de Sinaloa en Texas. 14 meses de vigilancia cifrada, cuentas fantasma, informantes quemados y redadas que de alguna manera siempre encontraban edificios vacíos. La operación tenía un nombre en clave: Operación Meridiano de Hierro. Contaba con un presupuesto de $34 millones y 230 agentes federales distribuidos en 3 grupos de trabajo desde McAllen hasta Brownsville. Y tenía un problema que nadie quería mencionar en voz alta: alguien estaba hablando. Cada vez que una redada estaba programada para dentro de 48 horas, el objetivo desaparecía: almacenes vacíos, casas de seguridad desocupadas, túneles sellados. El Cártel de Sinaloa no solo estaba sobreviviendo a la presión, sino que la estaba sorteando con facilidad. Esto es lo que nadie sabía aún. ¿Quién estaba filtrando al cártel los calendarios de las redadas? ¿Qué se movía realmente en esos camiones refrigerados? ¿Por qué un servidor cifrado seguía generando una carpeta simplemente etiquetada como Lista Meridiano? ¿Y quién era exactamente Rafael el Cobra Navarro? ¿Y cuán profundamente se había infiltrado en el lado estadounidense de esta frontera? Esas respuestas estaban por llegar, pero no de la manera que nadie esperaba. El primer avance llegó a las 4:32 de la mañana. Una fuente financiera de la DEA en Nuevo Laredo fotografió un pozo de ventilación subterráneo disfrazado como punto de acceso de servicios públicos detrás de un almacén comercial en el lado mexicano de la frontera. Los analistas del FBI cruzaron las coordenadas GPS con muestras de perforación de un estudio de servicios públicos de 2019. Lo que encontraron bajo tierra reescribió toda la investigación. No era un túnel, sino una ciudad subterránea. Se extendía bajo el Río Grande en 3 ramales separados, cada uno lo suficientemente ancho para un carro ferroviario motorizado. Cables de energía eléctrica colgaban por encima. Unidades de almacenamiento en frío atornilladas a paredes de hormigón reforzado a intervalos de 40 metros, con una temperatura controlada a aproximadamente 13 grados Celsius.
El cártel de Sinaloa no había estado moviendo heroína a través de los puntos de control. La habían estado moviendo 3 pisos bajo tierra a escala industrial. Los camiones refrigerados eran solo los últimos 91 metros, y lo que habían estado almacenando en esas unidades de frío. Los analistas estimaron 400 kilogramos de heroína pura de alquitrán negro circulando por semana, con un valor en la calle de 2,3 millones de dólares cada semana durante al menos 18 meses. Y lo que encontraron en la primera puerta sellada dentro de ese túnel. La situación se vuelve mucho más grave que un simple tráfico de drogas. 6 horas después, en el comando cibernético del FBI en Quantico, Virginia, 2 analistas observaban la imagen de un servidor extraído de una casa de seguridad allanada en Laredo. Un servidor que había estado detrás de una pared falsa dentro de un congelador de carne. El cifrado era de grado militar AES 256 y tardaron 11 horas en descifrarlo. Cuando finalmente se abrió, una de las analistas, Priya Okafor, de 29 años, llamó a su supervisor y no pudo terminar la frase. En la pantalla había un directorio. Dentro de ese directorio, un archivo etiquetado como Lista Meridiano. Ella había estado rastreando ese nombre de archivo durante 8 meses a través de cuentas fantasma y transacciones en la Darknet. Había asumido que era un manifiesto de envío de drogas. No lo era. La lista Meridiano era un archivo de personal, 14 meses de agendas internas de reuniones del FBI y la DEA. Horas exactas, ubicaciones exactas, nombres exactos de agentes, anotados con marcas de verificación para las redadas exitosamente evitadas. Alguien con acceso directo al calendario del Grupo de Trabajo Conjunto de las Fuerzas del Orden Federales había estado alimentando cada operación planificada a Rafael El Cobra Navarro durante más de un año. Cada redada que encontró un almacén vacío está en esta lista. Las manos de Priya temblaban. Llamó a su supervisor y pronunció 3 palabras. Tenemos un topo. El rastro digital condujo a una cadena de mensajes cifrados, y en la cima de esa cadena, un nombre. Marcus Thorne, director regional de inteligencia del DHS para la División de la Frontera Suroeste. 12 años de carrera federal, condecorado, de confianza. Había asistido a 14 de las 22 reuniones del grupo de trabajo, donde posteriormente se filtraron los objetivos de las redadas. Sus registros financieros personales, solicitados bajo orden de emergencia, mostraban 1,4 millones de dólares depositados en 6 cuentas ficticias en 18 meses. Los depósitos siempre se liquidaban 72 horas después de una redada comprometida. La evidencia era irrefutable. Pero el mando tomó una decisión. No lo arrestaron de inmediato. Lo dejaron ir a la mañana siguiente. Lo dejaron asistir a la reunión informativa para la fase final de la Operación Meridiano de Hierro y le proporcionaron coordenadas falsas. Esta vez, la trampa se había tendido a la inversa. El FBI utilizó a su propio topo para engañar a un cártel. ¿Qué hizo el Cobra con esas coordenadas falsas? La respuesta está a punto de revelarse. A las 5:23 de la mañana, en el centro de comando del Grupo de Trabajo Conjunto en San Antonio, el tablero digital mostraba 43 marcadores rojos pulsando a lo largo del corredor fronterizo de Texas. 1,200 agentes federales, 60 equipos SWAT, 18 helicópteros Black Hawk, unidades tácticas de la DEA y equipos de asalto del ICE se movían simultáneamente. Las coordenadas reales del objetivo, no las que se le dieron a Thorne, se activaron de golpe. Los equipos de asalto del FBI irrumpieron en la entrada del túnel. A las 4:17 de la mañana, las granadas aturdidoras resonaron bajo tierra como disparos de cañón en un cañón. Agentes equipados tácticamente avanzaron por 300 metros de corredor de hormigón en menos de 4 minutos. Las unidades de almacenamiento en frío seguían funcionando. Dentro de ellas, 847 kilogramos de heroína ya empaquetada en ladrillos sellados al vacío y marcados con un emblema de cobra, con un valor de 21,7 millones de dólares en la calle. Los camiones refrigerados en la superficie, interceptados a mitad de camino en la carretera 83, arrojaron otros 110 kilogramos
y $3,4 millones en efectivo, envueltos en embalajes agrícolas. Simultáneamente, una casa de seguridad del cártel de Sinaloa en McAllen fue allanada. 41 arrestos, 47 rifles de asalto de grado militar, 9 RPG y chalecos antibalas con insignias de la Patrulla Estatal de Texas. Una casa de tránsito de tráfico en Brownsville resultó en 22 arrestos más y 16 personas con necesidad desesperada de atención médica, encerradas en una habitación trasera reforzada. Un total de 47 armas de fuego, 14 vehículos blindados incautados y 89 arrestos en total. La operación parecía completa. Los números eran históricos. El comunicado de prensa se estaba redactando, pero entonces los analistas descifraron el servidor final, el más profundamente enterrado en el ramal norte del túnel. Y lo que encontraron hizo que los 14 meses anteriores parecieran un mero calentamiento. Las coordenadas falsas proporcionadas a Marcus Thorne habían sido entregadas a El Cobra exactamente como se planeó. Pero El Cobra no las había utilizado para escapar. Las había usado para redirigir a una facción rival, una subcélula del cártel de Sinaloa que operaba desde Brownsville, directamente hacia las posiciones federales. Los agentes federales no solo habían allanado al cártel, el cártel había orquestado deliberadamente la redada para eliminar a su propia competencia interna, utilizando al gobierno de los Estados Unidos como arma. 17 de las 89 personas arrestadas eran miembros de una célula rival con la que El Cobra había estado en guerra durante 6 meses. Las drogas incautadas en la casa de Brownsville les pertenecían a ellos. El Cobra había sacrificado una parte de su propia red, la parte prescindible, para que los agentes federales hicieran su trabajo sucio. Rafael El Cobra Navarro nunca estuvo en Texas. Observó todo desde una casa de seguridad en Culiacán, México, y se marchó impune. Ahora, presten mucha atención, porque lo que viene es verdaderamente aterrador. Los archivos de los servidores finales tardaron 3 días en descifrarse. Lo que emergió fue un mapa de corrupción que los investigadores federales describieron en memorandos internos como algo nunca antes documentado en suelo estadounidense. 23 agentes de policía locales y estatales a lo largo del corredor Laredo-McAllen estaban directamente en la nómina del cartel. 6 agentes de la patrulla fronteriza con registros de rutas de patrulla falsificados que mostraban una relajación sistemática de los puntos de control durante ventanas documentadas de convoyes de drogas. 4 funcionarios judiciales de nivel magistrado con registros de casos de narcóticos desestimados correlacionados directamente con acusados vinculados a Sinaloa. 11 contratistas estatales, cuyas empresas de logística habían transportado narcóticos bajo permisos de carga agrícola, con pagos mensuales disfrazados de honorarios de consultoría. Calendarios de redadas filtrados con 48 horas de antelación. Bolsas de pruebas documentadas como manipuladas. Testigos reubicados y luego discretamente hechos inaccesibles. Marcus Thorne fue arrestado el 18 de octubre en el vestíbulo de un hotel en Washington, D.C. No se resistió. Pidió a su abogado y no dijo nada más. Un agente que había trabajado junto a su propio sargento durante 9 años vio a ese sargento salir de una comisaría de Laredo esposado esa misma mañana. Se sentó en los escalones durante 40 minutos, solo, sin decir una palabra. Esto no eran solo unas cuantas manzanas podridas, era un sistema paralelo, una segunda fuerza, una que respondía al cártel, no a la Constitución. La red parecía desmantelada, 89 detenidos, Thorne acusado, el túnel sellado e inundado, 21. $7 millones en heroína fuera de las calles. 3 agencias federales celebraron una conferencia de prensa conjunta. El lenguaje utilizado fue cauteloso pero orgulloso, histórico, sin precedentes, desmantelado. En los escalones del Tribunal Federal de San Antonio, una mujer se encontraba entre la multitud sosteniendo una fotografía. No era periodista ni activista. Era una madre de McAllen cuyo hijo de 19 años, Gabriel, había muerto 11 meses antes por una sola píldora de heroína con fentanilo, rastreada hasta esta misma red de distribución. Sostenía su foto con ambas manos a la altura del pecho.
No gritó, no lloró. Solo se quedó allí, inmóvil, asegurándose de que alguien lo viera. Solo en este estado hubo 2.400 muertes por sobredosis el año pasado. El 61% involucró heroína o fentanilo de redes como esta. 89 víctimas fueron rescatadas de situaciones de tráfico durante esta operación. Los investigadores creen que más de 200 permanecen desaparecidas. Los números no son estadísticas, son personas, son Gabriel. Pensaron que había terminado, y casi lo fue, o eso creyeron. Porque cuando la última partición cifrada en el servidor del túnel fue completamente decodificada, 3 días después de la conferencia de prensa, los analistas encontraron algo que no tenía nada que ver con las drogas. Enterrado bajo la arquitectura financiera del cártel, había un directorio separado. Dentro de él, manifiestos de armas, listas de personal, registros de comunicaciones, no para soldados del cártel, sino para algo completamente distinto. Una fuerza de seguridad privada no registrada, con 340 efectivos, organizada en 3 unidades separadas, con infiltraciones documentadas dentro de 3 departamentos de policía estatales de Texas. Credenciales falsas, armas reales, posiciones reales. Operando durante al menos 2 años, bajo la cobertura de la aplicación de la ley por contrato. No estaban traficando drogas, estaban posicionándose, construyendo acceso institucional, esperando. ¿Qué? Los investigadores aún están trabajando para determinarlo. Un analista senior del FBI lo describió en un memorando clasificado como, y estas son las palabras utilizadas, una estructura de comando en la sombra, con acceso a las fuerzas del orden y cero supervisión federal. El cartel no solo había infiltrado el sistema, había comenzado a construir un reemplazo, y el descubrimiento de la Operación Meridiano de Hierro puede haber destapado solo una rama de algo mucho, mucho más grande. Esto no es solo una historia de crimen, es un plan maestro. Sucedió aquí, a lo largo de aproximadamente 2.018 kilómetros de la frontera de Texas, en túneles que nunca verán, en oficinas que nunca sospecharían. El poder no siempre necesita violencia. A veces, solo necesita paciencia, silencio y la insignia correcta. Si llegaron hasta aquí, están viendo lo que la mayoría de la gente ignora. Denle me gusta para que esta historia llegue a más personas. Comenten, expongan si quieren que estas investigaciones salgan a la luz. Compartan esto con alguien que necesite entender cuán profunda es realmente esta red. Pero hay algo que aún no les hemos dicho. Esas armas encontradas en el inventario de la milicia privada, sus números de serie fueron rastreados. No se originaron en Estados Unidos. No vinieron de México. La cadena de adquisición lleva a través de 3 empresas fantasma y termina en Europa del Este. Ese rastro, esa historia, la segunda parte, se estrena el viernes y cambiará la forma en que ven toda esta operación desde su raíz.